¿Preparados para una nueva clase? Esta es la última clase teórica de la unidad 1. Vamos entonces a comenzar. El tema es la demostración. La demostración es fundamental en matemática. No existe nada en matemática que se tome como verdadero que no haya sido demostrado, excepto los axiomas que decíamos que por evidente no necesitan demostración, pero todo lo demás debe ser demostrado. Esto es lo que difiere, en lo que se diferencia la matemática a las ciencias experimentales, a las otras ciencias. La matemática es única. Solamente todo lo que se ha tomado como verdadero es porque se ha demostrado que es verdadero. En cambio, en las ciencias experimentales, la veracidad de una teoría se acepta por consenso de la comunidad científica. Así que puede ser que esa teoría no sea verdadera y luego hay que desecharla. Esto no influye porque el conocimiento sigue avanzando. Pero en cambio, en matemática, todo debe ser demostrado para ser aceptado como verdadero. Así que no existe la matemática separada de la demostración. Seguimos entonces. ¿Qué es la demostración? La demostración es un razonamiento finito donde cada paso que se da está justificado por regla de inferencia, por otros teoremas ya demostrados, por operaciones. Cada paso tiene que estar justificado. Las proposiciones a demostrar son lo que llamamos teorema y se componen de dos partes: hipótesis y tesis. Y estas dos partes están enlazadas por una implicación. Sin embargo, hay teoremas en los cuales el conector es una equivalencia. En esos casos se tienen dos teoremas, uno en cada sentido de la equivalencia. Serían dos implicaciones. Ejemplo. Si n es múltiplo de 6, entonces n es par. Acá n es múltiplo de 6 es la hipótesis y n es par es la tesis. Es lo que antes llamábamos P y Q. Acá un triángulo es equilátero si y solo si. La palabra si y solo si nos indica que el conector, que es una doble flechita, si y solo si es equiángulo. Entonces tengo dos implicaciones. Una hacia la derecha, un triángulo es equilátero si es equiángulo, y la otra hacia la izquierda. Un triángulo es equiángulo si es equilátero. Entonces, para demostrar la veracidad de una equivalencia, es necesario demostrar la veracidad de las dos implicaciones. Acá en la primera implicación, la hipótesis del triángulo es equilátero y la tesis, el triángulo es equiángulo. Y al revés en la segunda implicación. El triángulo es equiángulo, es la hipótesis, y el triángulo es equilátero, es la tesis. Es importante notar que todos los teoremas matemáticos son de esta forma, donde tengo P1 y P2 y Pn, entonces Q. Sea que las proposiciones de salidas P1, P2, P3 forman lo que se denomina la hipótesis. Y el consecuente de la implicación es la conclusión y es lo que se llama la tesis. Las dos partes siempre están enlazadas por una implicación o, como dijimos, por una doble implicación. Y en todo razonamiento válido, la tesis se deduce de la hipótesis. En un razonamiento deductivo válido no es posible que las premisas
sean verdaderas y la conclusión falsa. Si volvemos a la tabla de verdad de la implicación, ¿qué quiere decir esto último que dije recién? Las premisas que forman la hipótesis serían P. Y siempre parto de premisas verdaderas. No tiene ningún sentido partir de algo falso. O sea que las premisas deben ser verdaderas. Entonces, las dos situaciones que puedo tener son estas. Y no es un razonamiento válido partir de una premisa verdadera y que me dé falso. ¿Ven? Porque la implicación es falsa. Entonces, la única posibilidad en la demostración de un teorema es se parte de premisa verdadera, se llega a una conclusión verdadera. De toda esta tabla de verdad, para matemática, la única que tiene sentido es la primera. Partir de premisas verdaderas, llegar a una conclusión verdadera. Eso es un razonamiento deductivo verdadero. Así que acá vemos que necesitamos de la lógica para establecer las distintas posibilidades, pero en matemática no nos quedamos con todas las posibilidades. Nos quedamos, en este caso, de la implicación solamente con la primera. Bueno, los métodos de demostración. Hay varios métodos de demostración. Uno es el método directo, otro se llama contrarrecíproco, reducción al absurdo, disyunción de casos, contraejemplo, bicondicionales o doble implicación y método de inducción. Vamos a ver un ejemplo y la explicación de los 6 primeros. El último lo vamos a ver después en la unidad 3. Vamos a ver cada uno. Método directo. P, entonces Q. En los libros de texto suele aparecer si P, entonces Q. Para que se cumpla Q es suficiente que se cumpla P. Distintas formas de expresar esta implicación. Q es una condición necesaria para que se cumpla P. Y se trata de demostrar que si se cumple la propiedad P, entonces se verifica Q. Todas estas formas de expresar la implicación P, entonces Q. En el método directo, ¿qué consiste? En tomar la hipótesis como válida, dijimos, la premisa o la hipótesis son válidas y a partir de pasos lógicos y usando leyes de inferencia, se llega a demostrar que se cumple la tesis. Un ejemplo 1. El producto de dos números pares es par. La hipótesis, dos números pares. Y la tesis, el producto es par. El producto de esos números es par. Entonces, la demostración, tomo dos números, porque dice el producto de dos números, que le llamamos A y B pares, y vamos ya empezando a ver de cierta notación. Decir que un número es par es que yo lo puedo escribir como 2 por otro número. Cada vez que yo multiplico algo por 2, esto, 2 por m en este caso, m es un número, me da un número par. Estamos hablando siempre de números enteros o naturales. Estamos en ese campo. No estamos hablando de fracciones. Y el otro número pongo igual a 2 por n. Cada vez que multiplico por 2, el resultado de eso es un número par. Entonces, esa es la forma de expresar que algo es par. Expresarlo como 2 por otro número.
Otra aclaración. Acá m y n tengo que poner distintas. Pero si yo pongo iguales, quiere decir que estoy tomando dos números iguales. Y para que esto se cumpla para todos, entonces deben ser números iguales o pueden ser distintos también. Entonces, no digo nada de cómo son m y n. Pueden ser iguales o no. Pero si yo acá pongo m, sí o sí estoy diciendo que a y b son iguales. Bueno, entonces hago el producto. A por b. A por b. Si estos son pares, entonces si a es 2m y b es igual a 2n, entonces, acá faltaría una flechita, a por b es igual a 2m por 2n. Y eso es igual a asociar, dejo un 2 afuera, asocio 2m por n. Esto es un número entero que al ser multiplicado por 2 es un número par. Y ahí concluyo que a por b es par. Y queda demostrado la tesis. Ejemplo 2. Si n es múltiplo de 6, entonces n es par. N es múltiplo de 6 es la hipótesis. N es par es la tesis. Ahí está escrito hipótesis, n es múltiplo de 6 y n es par es la tesis. Demostración. Si n es múltiplo de 6, entonces n lo puedo escribir como 6 por k. Pero el 6 sabemos que lo puedo escribir como 3 por 2. Y asociando me queda 2 por 3 por k. Entonces, acá estoy multiplicando 2 por un número, entonces toda esta expresión es un número par. Y ahí llego a que n es par como quería demostrar. Otra forma de demostrar es usar el contrarrecíproco. ¿En qué consiste el contrarrecíproco? Esto se basa en el hecho, lo podemos justificar en el hecho de que la implicación es lógicamente equivalente al contrarrecíproco. En la negación del consecuente, entonces, la negación del antecedente. Y esto también lo sacamos como herramienta de la lógica. Esto, ¿cuándo lo aplico? Cuando al utilizar el método directo veo que no puedo seguir, entonces pruebo si se puede aplicar el contrarrecíproco. Y consiste, el procedimiento es negar la tesis y concluir la negación de la hipótesis. Ejemplo, si n cuadrado es un número par, entonces n es par. N cuadrado, número par, hipótesis, n es par, tesis. El contrarrecíproco es negar la tesis, entonces me queda la negación de la hipótesis. Si n no es un número natural par, entonces n cuadrado no es par. O también lo podemos decir que si n es un número natural impar, entonces n cuadrado es impar. Ahora, la hipótesis es n es un número natural impar y n cuadrado es impar, es la tesis. Si demuestro que esta expresión es verdadera, por equivalencia, la original también es verdadera. La directa es equivalente a la contrarrecíproca. Si la contrarrecíproca es verdadera, la directa también es. No es necesario demostrar las dos porque son equivalentes. Cuando una es verdadera, la otra también es verdadera y lo mismo si son falsas. Entonces, ¿cómo sería la demostración? Si tengo que n es un número par, si quiero demostrar la directa, me quedo con que n cuadrado es par, entonces n cuadrado es igual a 2k. Y ahí no puedo seguir o cuesta un poco seguir. Entonces veo si puedo demostrar la segunda expresión, la contrarrecíproca. N es impar, ¿cómo escribo?
Si n es impar, puedo escribir como un número par. 2k es un número par. Dijimos, cada vez que multiplico por 2, obtengo un número par. Y si le sumo a 1, eso que obtengo es un número impar. Vayan anotando todas estas expresiones. O sea, cada vez que yo escribo que un número es impar, lo voy a poder escribir así. 2k más 1 o menos 1. ¿Por qué? Porque parto de un número par. Esto ya dijimos, 2 por k es par. Si le sumo 1 o le resto 1, me da impar. Entonces, ¿qué hago? Quiero ver cómo es n cuadrado. Quiero ver si n cuadrado es impar. Entonces, elevo al cuadrado ambos miembros. Entonces, ¿ven? Esto llama inferencia. Cada cosa que estoy haciendo está justificada. ¿Por qué? Porque aplico la propiedad uniforme. Puedo elevar al cuadrado a ambos miembros. Entonces, opero en el segundo miembro. El segundo miembro es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, puedo sacar de los dos primeros un factor común 2. Y me queda que 2 multiplicado por cualquier cosa es par. Y si le sumo 1, a un número par le sumo 1, me queda impar. Y con eso queda demostrado que n cuadrado es un número impar, como decía la tesis. Entonces, he demostrado la contrarrecíproca. Y automáticamente la directa, como la contrarrecíproca es verdadera, la directa también es verdadera. Entonces, n cuadrado es impar. Otra forma de demostrar es por reducción al absurdo. ¿Y qué consiste? En negar la tesis y llegar a una contradicción. Ejemplo, demostrar que si un producto de A por B de dos números enteros es par, entonces A es par o B es par. ¿Qué significa? Tengo un no, entonces me está diciendo que pueden ser uno de los dos pares o los dos pares. Otra vez estamos usando y recordando qué nos decía la tabla de verdad de un no en lógica. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? La hipótesis, el producto de A por B de dos números enteros es par. La tesis es que A es par o B es par. Tengo la hipótesis, entonces la tesis. Y acá vemos, otra vez queremos ir por el método directo, A por B es par. Entonces, A por B es igual a 2K. Y veo que no puedo avanzar. No sé cómo, a partir de acá, cómo puedo decir que A es par o B es par. Entonces, podía probar con el contrarrecíproco que vimos recién, pero ahora lo vamos a ver por reducción al absurdo. También lo pueden hacer por el contrarrecíproco, así que eso queda tarea para ustedes. Vamos a ver el otro método. Entonces, se debe negar la tesis. Tengo que decir que negar que A es par o B es par. Negar eso, acá tengo un no, entonces negar cada una de las proposiciones y cambiar el o por el i. Otra vez usamos lo que aprendimos en lógica. A no es par y B no es par. Ahí estamos negando la tesis. Entonces, decir que no es par es lo mismo decir que son impares. Vamos a hacer la demostración. Entonces, partimos de que A es impar y que B es impar. Entonces, otra vez vuelvo a escribir A como un número par al que le sumo 1. Y B, un número par al que le sumo 1. Otra vez, estos dos deben ser distintos. Pues si pongo el mismo valor, estoy diciendo que A y B son iguales. Y yo quiero que puedan ser iguales o puedan ser distintos. Así que entonces pongo distintos números que, como no digo nada, en algunos casos pueden coincidir y en otros no. Seguimos implicando. Lo que yo quiero ver qué pasa con el producto, el producto de A por B.
Entonces hago el producto de A por B, operando, me queda que todos los términos, el que está multiplicado por 4, el que está multiplicado por 2, todos estos términos son pares. Si le sumo 1, me queda que A por B es impar. Entonces, niego la tesis y llego a una contradicción. Contradigo lo que decía la hipótesis. La hipótesis decía que era par. Hay una contradicción. Entonces, si llego a una contradicción, esto quiere decir que esta negación de la tesis es falsa. Y entonces la tesis es verdadera. Otra forma de demostrar. Esta forma de demostrar es para demostrar que algo es, que una proposición es falsa. Y esto se demuestra, recibe el nombre de contraejemplo y muchas veces queremos resolver y no encontramos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, podemos ver en una de esas, podemos pensar que no es verdadera. Entonces buscamos ejemplos. Los ejemplos no sirven para demostrar. Ustedes pueden demostrar, hacer 1000 ejemplos y eso no es una demostración. Esto tiene que quedar claro. Los ejemplos no son demostraciones de veracidad. Ahora, un contraejemplo que algo no cumpla sí es una demostración de que la propiedad es falsa. Con uno solo alcanza para demostrar que la proposición es falsa. Eso es un contraejemplo. Por ejemplo, esto que pueda aplicar la propiedad distributiva de la raíz con respecto a la suma. Tan querida utilizar por los alumnos. No sabemos qué hacer, buscamos un contraejemplo. Que el contraejemplo es, sí, un ejemplo numérico. Entonces le pongo el valor 16 a A, el 9 a B, aplico la propiedad distributiva supuesta y veo que el resultado me queda que 5 es igual a 7 y eso es falso. Entonces, con un ejemplo puedo demostrar que esta propiedad no existe. Esto no se cumple. Esto es falso. Ahora, si con ejemplos numéricos no puedo demostrar la veracidad de una proposición. Pero sí, con un ejemplo numérico puedo demostrar la falsedad. Otra forma de demostración es disyunción de casos. Separo la hipótesis en varios casos y para cada caso probar que se cumple la tesis. Por ejemplo, la última cifra de un número par al cuadrado es 0, 4 o 6. ¿Qué sería? Si elevo un número par al cuadrado, va a terminar en 0, en 4 o en 6. P, la proposición es un número par al cuadrado, termina en 0, 4, 6. Un ejemplo. Esto no es una demostración. Los ejemplos me sirven para ubicarme, pero no para demostrar. Acá, por ejemplo, si multiplico 8 por 8, 64, este 4 que aparece acá es el mismo 4 que está acá. O sea que cuando multiplico dos números iguales, o sea, porque estoy elevando el cuadrado, la unidad del resultado es la unidad de la multiplicación de las dos unidades. 8, acá las unidades, el 8 y el 8. 8 por 8, 64. La unidad de 64 es el 4. Este 4 es la unidad de multiplicar las unidades del número. Y este es el que aparece acá. Entonces, solamente multiplicando las unidades del número,
alcanzo a demostrar el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos a separar? Vemos números terminados en 0. Vamos a separar estamos trabajando con números pares, entonces tenemos 5 casos. Números terminados en 0, números terminados en 2, números terminados en 4, número terminado en 6 y número terminado en 8. ¿Qué pasa si termina en 0? Acá tengo 0. Tengo que hacer 0 por 0, o sea que acá va a aparecer un 0 y acá va a aparecer un 0. Va a terminar en 0. ¿Qué pasa si termina en 2? Acá van a ser 2 y 2. 2 por 2 me queda 4. Y acá va a quedar el 4, entonces va a terminar en 4. Si termina en 4, acá voy a tener un 4, me va a quedar 4 por 4, 16. La unidad va a ser el 6 y me va a quedar 6 en el resultado. Si termina en 6, voy a hacer 6 por 6, me queda 36. La unidad de 36 es 6 y acá queda 6. Y acá el ejemplo del 8. 8 por 8 es 24, termina en 4. Y ahí hemos demostrado que termina en 0, en 4 o en 6. Y queda demostrado. Todo lo que he explicado hay que tratar de escribirlo. Hay que escribirlo. Hay que tratar de escribirlo. Bueno, en el caso que tengamos la doble implicación, el recíproco de la implicación P entonces Q es Q entonces P. Si se cumple una implicación, no tiene por qué cumplirse necesariamente la otra. Esto es importantísimo. Muchas veces, como vemos que se cumple una implicación, suponemos que la recíproca también se cumple. Y esto no necesariamente es así. Veamos un ejemplo. Si n es múltiplo de 6, entonces n es par. Si P representa a la propiedad de que un número natural es múltiplo de 6 y Q la de ser par, entonces tenemos P entonces Q. ¿Cómo es su recíproco? ¿Es cierto? El recíproco sería, si un número es par, entonces es múltiplo de 6. ¿Es cierto eso? 8 es par y no es múltiplo de 6. ¿Qué es lo que escribí acá? Esto es un contraejemplo, o sea que esta es falsa. La recíproca no se cumple. ¿Y cómo lo probé? Que es falsa con un contraejemplo. Entonces, es decir, el teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un contraejemplo. La única manera de demostrar que no se cumple es con un contraejemplo. Un ejemplo que muestre que no se cumple el recíproco. Y ahora vamos a ver la biimplicación que sí, en este caso se cumple, hacia un ejemplo que se cumple las dos. La directa, n es par, la hipótesis, entonces 3n es 3 por n es par, que es la tesis. La recíproca, ¿qué sería? 3n es par, entonces n es par. Cuando se tiene que tanto la implicación como el recíproco son ciertas, decimos que las condiciones P y Q son equivalentes y empleamos el signo de la doble implicación o el que llamamos en lógica sí y solo sí. ¿Cómo aparece esta palabra de doble implicación en los textos? Probar que P y Q son equivalentes, probar que se cumple P si y solo si se cumple Q.
una condición necesaria y suficiente para que se dé P es que se verifique Q. Pero estas son algunas de las formas en que se expresa la doble implicación. El ejemplo anterior no lo voy a demostrar, se lo dejo a ustedes para que lo demuestren. Voy a demostrar este otro ejemplo. Probar que si un número es múltiplo de 10, sí y solo si es múltiplo de 2 y de 5. Entonces, para demostrar se utiliza la equivalencia de la doble implicación. Es decir, se prueba P entonces Q y Q entonces P. P entonces Q. La hipótesis es un número es múltiplo de 10, entonces un número es múltiplo de 2 y de 5. Y en Q entonces P, la hipótesis es un número es múltiplo de 2 y de 5 y la tesis un número es múltiplo de 10. Vamos a demostrar cada una de estas implicaciones. En el primer caso, decir que n es múltiplo de 10, entonces quiere decir que a n lo puedo escribir como 10 por un número entero o natural, depende del conjunto numérico en el que estemos. Pero como el 10 es el producto de 2 por 5, lo puedo reemplazar a 10 por el producto de 2 por 5. Y con eso estoy demostrando la tesis. Puedo escribir entonces a n como 2 por algo, entonces quiere decir que es múltiplo de 2, o lo puedo escribir a n como 5 por 2 por k. Entonces estoy demostrando que es múltiplo de 5 y queda demostrada la hipótesis. Y en el caso de la otra implicación, de la recíproca, ¿cómo hacemos? Si es múltiplo de 2 y de 5, quiere decir que yo lo puedo escribir como 2 por k y también lo puedo escribir como 5 por h. Pero entonces, que estoy diciendo que el 2 es un factor de n y el 5 también es un factor de n, si lo puedo escribir de esta manera. Ya vamos a ver en la unidad 3 que la forma de expresar un número en factores primos es única. Así que si en un caso está el 2 y en el otro está el 5, siempre tiene que estar los dos por otro número. Y entonces con esto demuestro que n es múltiplo de 10. Vuelvo a decir, no es un tema fácil, no es algo a lo que están acostumbrados, lleva tiempo y la única manera de darse cuenta qué hacer es practicando. Voy a poner algunos ejercicios y vamos a seguir practicando durante las otras unidades. No termina acá el tema, porque matemática, como dije, siempre tiene que haber una demostración. Así que si ahora no entienden del todo los ejercicios, el uso de múltiplos, en la unidad 3 vamos a tener nuevamente ejercicios para hacer demostraciones. Bueno, esta es la clase 4 de la unidad 1 y aquí terminamos la unidad 1 en la parte teórica. Nos quedan hacer los ejercicios.